Muy bien. Mientras nos acomodamos y los chicos van pasando, olvidé anunciar, todos los domingos a las 10 de la mañana estamos teniendo un espacio de estudio. Están todos invitados, no tenés que tener ningún requisito para participar, así que todos los que no están viniendo, los domingos 10 de la mañana estamos teniendo nuestro estudio y estamos siguiendo un estudio de la narrativa bíblica, cómo se va interconectando todo. Y estamos por terminar el capítulo 3 de Génesis. Y el domingo que viene es el último domingo que vamos a hablar de Génesis 3, puntualmente. Así que el próximo domingo, o sea, dentro de 15 días, esto para que ya lo vayan pensando, dentro de 15 días vamos a tener nuestro estudio bíblico, un tiempo especial para preguntas. Porque por ahí se complica, obviamente, cuando uno viene siguiendo un ritmo. Sé que hay muchas dudas, muchas preguntas, todos tenemos, nosotros los que estamos probando el tema también tenemos nuestras dudas y sería bueno poder tener un espacio donde poder preguntar. Así que el domingo que viene no, pero el próximo, o sea en 15 días, vamos a tener este espacio de estudio bíblico para poder preguntar algunas cosas que hayan quedado puntualmente de los primeros 3 capítulos de Génesis. Así que los invitamos a todos, dentro de 15 días. Bien, y esta mañana hablábamos del pasaje de Génesis 3, cuando las consecuencias de la caída, y esto tan difícil de por ahí de percibir desde nuestra cultura y también por algunas traducciones, que cuando la Biblia dice en Génesis 3:16 que Dios va a multiplicar los dolores de parto, con dolor parirás a tus hijos y el deseo será para tu marido, pero él te dominará. Es toda una consecuencia totalmente, obviamente negativa, pero habíamos visto que el dolor de parto no es dolor físico, ni con dolor parirás a tus hijos, sino que lo que está queriendo decir el original hebreo es una especie de, con preocupación vas a concebir, con dolor vas a tener a tus hijos, vas a sentir el dolor de la preocupación de, bueno, ¿qué le vas a pasar a mis hijos? ¿Cómo van a nacer? ¿Cómo voy a quedar embarazada? ¿Cómo va a ser el embarazo? ¿Cómo va a avanzar la vida de ellos también? Y lamentablemente la consecuencia de haber dejado a Dios es esta enemistad que vemos. Y cuando dice el deseo será para tu marido, pero él te dominará, obviamente es algo negativo. No es algo que Dios no está determinando Dios la autoridad del hombre y la mujer tiene que sujetarse ahí al hombre. Eso no es lo que quiere decir ese pasaje, sino que simplemente está diciendo que ahora va a haber un deseo contrapuesto, o sea, van a pelearse entre los dos. ¿Sí? Él te va a dominar. La mujer va a querer desear estar por el hombre y el hombre va a aprovecharse de eso y la va a dominar. Y ese dominar es negativo. Entonces habíamos visto eso, que lo que está pasando, bueno, y después también la consecuencia para el hombre es que la tierra no va a fructificar. Entonces, en síntesis, la bendición de Dios en Génesis 1 era fructifiquen, multipliquen. Fruto de la tierra, fruto del vientre. La consecuencia de haber estado lejos de Dios es no fructifica la tierra tanto, o te va a costar, y va a haber dolor en la fructificación del vientre. ¿Ven? Eso es un poco lo que está contraponiendo Génesis 3:15 o 3:16, que es la consecuencia de haber rechazado la sabiduría de Dios. Entonces, nosotros habíamos visto, yo anoté algunas cosas acá, o sea, dolores en el parto no tiene nada que ver con el dolor físico, no es una sensación de, recuerdan, a veces uno lo toma así, Dios ahí está diciendo que el castigo, que no es un castigo, que el castigo de haber rechazado a Dios es dolor físico en el parto. No dice eso. Y que el dolor del hombre va a ser trabajar la tierra. Si uno lo pensara de esa manera, hasta podría decir que eso es injusto. Porque el hombre, bueno, transpira un poco cuando trabaja, ¿no? Porque dice sudor en la frente. Pero la mujer tiene un dolor fuerte en el embarazo, o mejor dicho, propiamente dicho en el parto, ¿no? Y sufrir esos dolores que son fuertísimos, y bueno, las previas también, y todo lo que significa estar embarazada. Pero no es lo que está diciendo el pasaje. Lo que el pasaje está diciendo en realidad por el hebreo, no porque a uno se le ocurra, es que
otra vez, hay una consecuencia, no un castigo, una consecuencia de haber rechazado a Dios, que es esta enemistad. Recuerdan que en el capítulo 2 había terminado, ambos estaban desnudos y no se avergonzaban. No había ningún tipo de fricción, ni de enemistad, ni de lucha, ni de pelea, ni competencia, nada había. Estaba todo bien con Dios, estaba todo bien entre ellos, pero hay algo que ocurre que produce que ahora sí yo compito. Ahora sí el que tengo al lado es desconfiado. Yo no puedo confiar en él ahora, porque él rompió el pacto con Dios, yo no puedo confiar en él. Entonces me tengo que cubrir. No puedo ser abierto, sincero con él, porque ya no confío en él. Y esto empieza a generar, insisto, enemistades, pleitos, peleas, y eso es lo que vamos a ver a medida que va pasando la historia. La primera es de Caín y Abel, ¿no? Donde Dios le dice, Caín, el mal está ahí a la puerta, ojo, que tu deseo, otra vez la misma, ¿no? Tu deseo no permitas que eso te atrape, sino que tú tienes que dominar ese deseo y, bueno, obviamente eso no lo hace, lo asesina, se lo saca del medio. Abel compite, o mejor dicho, Caín compite con Abel, porque van los dos frente a Dios y Dios elige a Abel para que sea el representante de Dios, porque elige la ofrenda de Abel. Entonces Caín dice, no puede ser, estamos compitiendo y él me ganó, no puede ser, entonces me lo tengo que sacar del medio. Y eso es lo que se repite una y otra vez, y después vamos a ver que la violencia, la descendencia de Caín termina en la 7ª generación, donde Lamec es totalmente una persona que lo expresa la Biblia, dice, si Caín fue vengado 7 veces, 70 veces 7 va a ser vengado Lamec. Entonces ahí te está mostrando cómo esto de la pelea y la enemistad empieza a potenciarse. O sea, 70 veces 7. 70 veces 7. 70 veces 7, ¿dónde lo escuché eso? Ahí está, las veces que cuando Pedro le dice, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿7? Y el Señor le dice, no, hasta 70 veces 7. Fíjense cómo se vincula con Génesis. Si Lamec es vengador, 70 veces 7, Jesús es perdonador, 70 veces 7. Entonces, eso es lo que estamos haciendo en estos estudios y seguimos también con la predicación. Entonces, nosotros tenemos dolores, deseo y dominará, que es negativo. Tenemos el dolor que produce la tierra que no fructifica, y en síntesis tenemos esto: los hombres enemistados. ¿Bien? Entonces nosotros ahora, en base a esto, que es nuestra base, quiero que analicemos algunas cuestiones que tienen que ver con la ley. ¿Cuántos de ustedes conocen los 10 mandamientos? ¿Alguno puede decir los 10 mandamientos de memoria? No escucho. Uno los conoce, pero cuando le piden que no sale. Ahí está. Miren, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás imágenes, ¿no? Ni tampoco te arrodillarás a estas imágenes. No tomarás el nombre de Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 5, honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no mentirás, no codiciarás nada de tu prójimo. Ni la mujer, ni el esclavo, dice, no, ahí está un poco resumido. Bien. Está claro estos 10 mandamientos, ¿no? Nosotros tenemos una historia, la historia de David. Y David se acuesta con Betsabé. ¿Recuerdan cómo fue eso? Están en la terraza, David. Debería estar en la guerra, está en la terraza, mira. Ve una mujer y dice, la quiero, venga. La manda a llamar. La mujer no tiene ningún tipo de decisión, no puede decir, no, yo estoy casada, no puedo. No. Bien. Tiene sexo con Betsabé, queda embarazada Betsabé, y David quiere cuidar su imagen, la imagen de un rey. Es imposible que quede tan manchada, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que decirle a Urías, el esposo de Betsabé, que venga, que tenga sexo con Betsabé, para que todo quede como si quedó embarazada por Urías y no por mí. Manda a llamar a Urías. Urías tiene una reacción que después vamos a analizar así rápido. No tiene sexo con con Betsabé. Entonces David dice, bueno, mándenlo a pelear a la batalla. ¿Qué va a hacer? Murió y bueno, listo, uno menos. Lo mismo que Caín. ¿Este me molesta? Afuera. Ahora, cuando David hace esto, viene un profeta Natán de parte de Dios y lo va a confrontar.
¿Cuántos de estos 10 mandamientos no cumplió David? Pregunta de escuela dominical. ¿Cuáles no cumplió? No matarás. No codiciarás la mujer de tu prójimo. No adulterarás. ¿Alguno más? ¿Cómo? No mentirás. No cometerás adulterio. Bueno, ¿qué más? Hasta ahora 4. ¿Algún otro? El 10. No codiciarás la mujer de tu prójimo. ¿Bien? No encuentro el de no darás falso testimonio. Porque no, claro, como está resumido ahí, pero... No mentirás, sí, que no dar falso testimonio. Entonces, bueno, claramente... Exacto. Neila me está diciendo que hasta y mintió también, David. O sea, 5 leyes rompió. Entonces viene Natán, y si rompió 5 leyes, Natán va a decir, bueno, David, rompiste 5 leyes. Mirá, esta y esta. ¿Pero qué hace Natán? ¿Recuerdan? Cuenta una historia. ¿Qué historia? Vamos a leerla. Miren, 2 Samuel 12. Miren. 2 Samuel 12, verso 1. Dice, ahí está en la pantalla, a ver si lo podemos leer ahí también. Dice, Dios envió a Natán a David entrando ante su presencia le dijo, en una ciudad, Natán le cuenta una historia a David, nada más, no le dice nada, no le dice te vengo a confrontar, no le dice nada, le dice te voy a contar una historia. En una ciudad había 2 hombres, uno rico, uno pobre. El rico tenía numerosos rebaños y vacadas, pero el pobre no tenía más que una corderita que había comprado, a la cual iba criando, y ella crecía juntamente con él y con sus hijos, comiendo de su pan, bebiendo de su vaso. ¿Cómo? Bebiendo de una corderita bebía del vaso que bebían todos. Y durmiendo en su regazo, y era para él como una hija. O sea, el pobre tenía una sola corderita y era como una hija para él. Pero un viajero, un tercero, fue al hombre rico. Y este no quiso tomar de todo lo que tenía, ¿no? Para guisarlas para el viajero que había venido a él. Entonces el furor... Perdón, pará David, tranquilo. Todavía no terminé de contar la historia. No, pero enseguida se encendió el furor de David contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Dios que el hombre que hizo tal cosa es digno de muerte. Debe pagar 4 veces el valor de la corderita porque hizo tal cosa y no tuvo compasión. Entonces Natán dijo a David, tú eres ese hombre. Y sigue la historia. Y miren las consecuencias, y más después lo vemos, pero David dijo, verso 13, David dijo a Natán, he pecado contra Dios. Y Natán dijo a David, también Dios ha hecho que tu pecado sea remitido. No morirás, porque eso es lo que le corresponde. Pero como con este asunto has blasfemado grandemente de Dios, bueno, el hijo que te ha nacido ciertamente morirás y demás. Bien, entonces, David rompió, según ustedes, 5 leyes. Pero ahora Natán lo va a confrontar. ¿Por qué no saca la ley, Natán? ¿Por qué no saca la ley? ¿Cómo? Bueno, David la sabía. No la aplicaba, pero la sabía. ¿Por qué? ¿Por qué cuenta esta historia? Para ponerle como un espejo su maldad. Pero, ¿cuál fue el pecado del hombre rico que se lleva una corderita? Tomar lo que no era de él, robó. Pero lo dice el pasaje, ¿eh? Es más, yo hasta se lo subrayé y todo. ¿Qué es lo que está haciendo mal este hombre rico? No tuvo compasión. No tuvo compasión. Ese es el gran problema. Obviamente, como no tenés compasión por el otro, porque no te importa el otro, porque lo único que te importa es tu propia vida, entonces sos capaz de matar, o mejor dicho, sos capaz de robarle, en este caso, una corderita. Fíjense los detalles.
¿Cómo tomaba la corderita el hombre pobre? Era su propia hija. Su propia hija. Era valiosísima la corderita. Dice que tomaba del mismo vaso. ¿Entienden esto? O sea, la corderita toma... ¿Por qué está contando estos detalles Natán? Para que se vea lo fuerte que era, lo importante que era para este hombre pobre esa corderita. Y cómo el otro, sin ningún tipo de compasión, toma esa corderita para él mismo. Encima era para un tercero, alguien que venía de viaje. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Natán nos saca los 10 mandamientos para confrontar a David y cuenta la historia de alguien que no tiene compasión con otro? Está hablando Belén, después lo voy a repetir. Bien, Belén dice que cuenta la historia para que sea confrontado con su pecado. Está claro, pero ¿por qué no usa la ley Natán si lo que rompió supuestamente David era la ley? ¿Por qué cuenta una historia de alguien que no tiene compasión? Carlos dice que el problema era del corazón. ¿Cuál era el problema? Sí. Isabel dice que David, porque la ley, cuando uno no cumple una ley, no está cumpliendo todas. Entonces David no solo no cumplió una, sino que no cumplió, se mandó muchas macanas. Bien, ¿algo más? Sí, bueno, exactamente, esa es la idea de Natán. O sea, cuando él le está contando y está exagerando los detalles, es para que David diga, le agarre esta furia que le agarra, para decir, ese se merece la muerte. Pero lo que yo no entiendo es por qué no le dicen, David, mira, no cumpliste esto, así que ahora lo lamento, Dios va a hacer tal y tal cosa. No, le cuento una historia de alguien que no tiene compasión con otro. Sí, bueno, la consecuencia del pecado obviamente era la muerte, pero Dios no le quita la vida a David. Lo mismo que con Caín, porque Caín asesina a Abel y Dios no le quita la vida a Abel. Pero eso es otro tema que podríamos dejarlo ahí picando para discutir en otro momento. Pero, ¿por qué? A ver, yo le leí recién los 10 mandamientos. Miren las preguntas que hay ahí, ¿no? ¿Quebró David algún mandamiento? Muchos. ¿Por qué no usó Natán la ley diciendo que David había quebrado un mandamiento? ¿David realmente asesinó? Esta es una linda pregunta. ¿Alguien abogado acá? Hay varios, ¿no? ¿Abogados? ¿Mató David a Urías? Si yo traigo un abogado, David es declarado inocente de asesinato, por lo menos. Él tomó el arma. Bueno, me gusta que saquen así conclusiones, está bueno. Pero ven esto, ¿no? Yo hasta podría discutir si él rompió el mandato de asesinar. Porque él no fue. Él le dijo, mándenlo a pelear a la guerra, pónganlo bien adelante, nada más. ¡Ay! Y murió, qué lástima. Neila me hace la seña, en la carta está escrito. Claro, porque él lo manda con una carta firmada por él. Bueno, ahí un abogado podría sacar, no, pero está en la carta, no, y podíamos discutir, pero bueno, era como para mover un poquito el pensamiento. Ahora, ¿qué significa quebrar un mandamiento? ¿Cuándo peco? ¿Estoy rompiendo una norma, una ley? ¿Qué ley rompió David? Miren, los primeros 4 mandamientos están en relación con la relación con Dios. ¿Está bien? No tomarás el nombre de tu Dios en vano, no te arrodillarás ante imágenes, santificar el día sábado y demás. Los otros 6 están en referencia al prójimo. Y la mayoría tiene que ver con, ahí está resumido en la imagen que yo puse, pero si uno lo lee de Éxodo 20, dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo. ¿Por qué no dice no codiciarás una mujer X?
no codiciarás el esclavo de tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no darás falso testimonio contra tu prójimo. ¿Por qué? Bien, eso es el resumen. O sea, el resumen de estos 6 mandamientos es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Miren, vamos a Mateo 5. A ver si podemos responder esto. Porque es la clave para comprender cómo es la solución para esto que dijimos esta mañana, ¿no? Porque hay enemistad entre la humanidad. Mateo 5, verso 21. Jesús está en la montaña y va a dar la explicación de lo que es realmente no asesinarás. Mateo 5:21. Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás. Cualquiera que mate quedará expuesto a juicio. Bien, eso es lo que está escrito, perfecto. Pero yo os digo que cualquiera que se enfurezca contra su hermano quedará expuesto al juicio. Perdón, hago una pausa. Dice que cualquiera que se enfurezca contra su hermano es un asesino. Levante la mano, ¿cuántos asesinos hay en esta mañana? No, está bien, bajen, no hay problema. Cualquiera que diga a su hermano tonto, idiota, otras versiones tienen, acá yo tengo en el original griego que dice raca, quedará expuesto ante el Sanedrín, y cualquiera que diga moré quedará expuesto al fuego del infierno. Esto es lo que dice Jesús. Ustedes escucharon que no había que asesinar, y cuando yo clavaba un cuchillo a otra persona y la persona dejaba de vivir, eso era asesinar. No, pero no entendieron el espíritu de la ley. El espíritu de la ley es: si le decís, si te enfureces contra tu hermano, quedás expuesto. Bien. Pero la explicación sigue según Jesús. Entonces el verso 23 dice: por lo tanto, ¿no? Conectado a esto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y así recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja así tu ofrenda y ande, reconcíliate primero con tu hermano, y luego regresa y presenta tu ofrenda. Y también dice: ponete de acuerdo con tu adversario. Si tenés otro, aparte de tu hermano, y un adversario, también ponete de acuerdo rápido. No sea cosa que yendo de camino, el adversario te entregue al juez, y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. ¿Qué está diciendo? ¿Por qué Jesús cuenta esta historia ahora? Dice: si estás presentando tu ofrenda, si estás teniendo un vínculo con Dios, y te acordás que alguien tiene algo contra ti, solucioná primero lo que tenés y después vení a adorar. ¿Qué está diciendo? ¿Cómo? Que sane la relación. Me gusta esa frase. Que sane la relación. ¿Por qué tengo que sanar la relación antes de adorar? ¿Por qué tengo que sanar la relación antes de adorar? Bueno, hay que adorar limpio. Es una manera de confesar. Sí, pero ¿qué está diciendo Dios? ¿Qué se rompió hoy cuando yo le dije fatu a mi hermano? ¿Qué se rompió? Las dos cosas, o sea, mi relación con Dios y mi relación con mi hermano. Eso es lo que se rompe cuando yo le digo, o sea, a ver, cuando yo leo los 10 mandamientos, la ley decía: no asesinarás. Entonces cualquiera podría decir: eso a mí no me molesta porque yo nunca maté a nadie, nunca tuve un revólver en la mano, nunca tuve un cuchillo, nunca degollé a nadie. Perfecto. Pero Jesús está diciendo: no, léelo bien. Dice que vos continuamente estás asesinando a tu hermano, pero lo importante del mandamiento es: todo el tiempo estás destruyendo la imagen de tu hermano. Estás no estás teniendo compasión con tu hermano. Te estás aprovechando de cualquier situación para beneficio propio. Lo uso a mi prójimo para beneficiarme. Por eso, cuando nosotros leemos lo que sigue en Mateo 5, oíste que fue dicho: no adulterarás, verso 27, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. ¿Qué está diciendo? ¿Cuál es el problema de esta supuesta ley? Los ojos. Entonces los arrancamos y se terminó el problema. Porque eso es lo que dice el pasaje, ¿no?
¿No hay que arrancarse los ojos? ¿No hay que arrancarse las manos? Lo que está diciendo Jesús es, cuando vos estás mirando a una mujer para codiciarla en tu corazón, lo que estás haciendo es usar a esa mujer para tu propio beneficio. Estás manchando la imagen de esa mujer, la reputación de esa mujer, lo que significa la mujer, para tu propio beneficio. ¿Entienden? Entonces, ¿cuál es el problema? ¿No codiciarás? Bien, el codiciar es la expresión externa de algo que no tengo compasión de mi prójimo. Entonces, yo quiero satisfacer mi deseo sexual y voy a usarle a lo que sea. Una imagen, una persona, ¿no? O como David, che, tengo ganas de tener a esa mujer, tráiganla. Yo quiero satisfacer mi deseo. Pero perdón, ¿no pensaste que esta mujer está casada? ¿No pensaste que, bueno, podría quedar embarazada? ¿No pensaste que después ibas a matar a Urías? No me importan los demás. A mí me importa satisfacer mis deseos. Mi deseo egoísta de satisfacer mi deseo sexual. Entonces, uso a las personas como un medio. ¿Recuerdan cuando Jesús cuenta la parábola de el buen samaritano? Lucas 10, miren, vamos a Lucas 10. No la vamos a leer toda, pero hay detalles. Hay una persona que le pregunta, un maestro de la ley, que le pregunta, ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna? ¿Qué le dice Jesús? Miren, Lucas 10:26. Entonces Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley, en los mandamientos? ¿Cómo lees? Y él respondió, amarás a tu prójimo, perdón, al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y toda tu fuerza y toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, lo redujo en dos. Que estaba bien, ¿no? Entonces Jesús le dice, rectamente has respondido, haz esto y vivirás. Haz esto y obtener la vida eterna. ¿La vida eterna se obtiene amando a Dios y a los demás? ¿Y por qué Jesús le dijo, haz esto y obtendrás la vida eterna? Verso 29. Pero él, queriendo justificarse, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? ¿Con quién tengo que mostrar misericordia? Él. ¿Quién? ¿Quién es? Y Jesús cuenta la historia del buen samaritano. El samaritano, ustedes conocen la historia, no la voy a leer, pero dice el verso 32. Igualmente un levita al llegar junto al lugar y al verlo pasó por el lado opuesto. Pero un samaritano que iba de camino se acercó y al verlo fue movido a compasión y allegándose vendó sus heridas, derramando aceite y vino y poniéndolo sobre su propia cabalgadura lo llevó a un mesón, cuidó de él y al día siguiente al partir sacó 2 denarios, le dio al mesonero y le dijo, cuídalo y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién de estos 3 te parece que llegó a ser el prójimo del que cayó en manos de salteadores? Y el maestro de la ley le responde, el que tuvo compasión, el que hizo misericordia con él. ¿Por qué estoy trayendo esta historia? Porque cuando nosotros estamos pensando en romper una ley, nosotros tenemos un concepto cultural de que la ley es una cuestión legal, es una cuestión prescriptiva, es decir, me dicen, no tengo que hacer esto, no lo tengo que hacer. Yo hago esto y me corresponde tal cosa. Pero el espíritu de la ley, y como entendían, y como Dios quiso que entendieran en ese momento el pueblo judío, la ley es descriptiva en este sentido. Es una expresión de lo que es el carácter de Dios. Dios es un Dios que continuamente piensa en el otro. Es un Dios que continuamente piensa en cómo beneficiar al otro. Su vida es cómo puedo darte todo a vos, cómo puedo darle todo al otro. Inclusive entra en una relación de pacto, y la relación de pacto es 2 personas que se benefician con esta relación de pacto. ¿En qué se benefició Dios cuando hizo un pacto con Israel? ¿En qué se benefició Dios cuando hizo un pacto con nosotros? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Qué beneficio sacó Dios con nosotros? Ninguno. Porque más bienaventurado es dar que recibir.
Porque Dios elige entrar en un pacto para beneficiar al otro. Pero digamos, lo importante del pacto es que, ahora, si yo estoy entrando en un pacto con otra persona, la otra persona se identifica conmigo y desea, no está obligada, desea expresar el carácter de la persona con la cual está entrando en el pacto. Así funcionan los pactos antes, ¿eh? Entonces, cuando Dios dio la ley, en lo que estaba pensando, y esto para profundizar, pero quiero cerrar con el tema de Adán y Eva, cuando Dios expresó la ley, entonces se piensan que, claro, que los judíos estaban de cortar cogotes por todos lados, y ahora viene un Dios que dice, no matarás. Ok, vamos a dejar de matar. Nos encantaba matar. No, eso era algo ya estaba dentro de la normativa de ese tiempo, ¿no? Pero cuando Dios expresa todas estas supuestas leyes, lo que está expresando es su carácter, de que Él no es capaz de hacer absolutamente nada que dañe al otro, que moleste al otro, que lo inferiorice al otro, sino al contrario. Él tiene un carácter, una personalidad que Él está dispuesto inclusive a dar su vida por el beneficio del otro. Por eso cuando nosotros vemos la historia de David, ¿recuerdan qué hizo David con Urías cuando estaba en la guerra y quería que Urías embarace a su mujer? ¿Qué hizo? Primero lo mandó a llamar. Después... No, antes de emborracharlo... Sí, pero antes de emborracharlo le dice algo. Andate a tu casa, tranquilo, disfrutá. Yo no sé hace cuánto que estaba en la guerra Urías, pero cualquiera que está lejos de su casa no ve la hora de estar en su casa para estar con su esposa. Pero Urías vuelve a la casa, o mejor dicho, lo manda a llamar al rey y le dice el rey, anda a tu casa, dale, anda. Disfruta con tu familia. ¿Qué le contesta Urías? ¿Por qué? O sea que no lo podía hacer. ¿Por qué? Porque estaban sus compañeros en la guerra. ¿Qué tenía Urías? Compasión. O sea, ¿entienden la ironía de las escrituras y de la narrativa? O sea, me está contando de alguien que no va a tener absolutamente compasión, nada, que debería haber tenido más compasión que cualquiera, porque era el primer representante de Dios en la tierra, el rey, en contraposición a alguien al que él le hizo daño, David le hizo daño a Urías, pero Urías muestra un amor al prójimo inigualable. Porque cualquiera que estuviera en la guerra puede decir, yo quiero volver a estar con mi familia, en mi casa, con mi esposa, aprovechar, tener intimidad con mi esposa. Hace tiempo que no estamos. Y esta persona no. Dice, yo no puedo ni permitirme estar disfrutando cuando mi prójimo está sufriendo. ¿Ven la contraposición? Entonces, por eso cuenta Natán cuenta esta historia de alguien que no mostró absolutamente compasión, para nada por su prójimo. Cuando el espíritu de la ley era mostrar compasión, mostrar misericordia. Por eso cuando ahí hay una frase ahí que tengo en la pantalla, a ver si la tengo acá, para leerla. Cuando yo no estoy... La santidad, ahí está. La santidad no tiene como objetivo dejar de romper normas, o leyes, o reglas, que son supuestamente dadas por Dios. El propósito de la santidad es aún más profundo. Es expresar el carácter, la imagen y el deseo de Dios, en lo más profundo, de beneficiar al otro, de generar vínculos, no romperlos, de bendecir, no maldecir, etc. El pacto que hizo Dios con nosotros nos invita a identificarnos con estos atributos e intentar expresarlos a través de las relaciones. Porque lo que estamos rompiendo no es una regla, es una relación, es un vínculo. Es la imagen de otra persona. ¿Entienden la diferencia que quiero expresar? Por eso cuando Natán confronta a David, no le dice, rompiste todas estas leyes. No. Le dice, no tuviste amor por tu prójimo, no tuviste compasión, no tuviste misericordia. Cuando a Jesús le pregunta cómo voy a heredar la vida eterna,
él contesta con una historia de alguien que es el enemigo, porque el samaritano era el enemigo del judío, que muestra compasión, que muestra amor al prójimo. ¿Ven? Y podríamos dar muchísimo, y por eso cuando Jesús también en Mateo dice, cualquiera que le dice fatuo a su hermano queda expuesto, porque la idea es cómo vos querés aprovecharte del otro, querés no mostrarle compasión, querés aprovecharte de esa situación para tu beneficio propio. Cuando deseas a una mujer, estás pensando en tu beneficio propio. Entonces, nosotros tenemos varios ejemplos, cuestión de tiempo no vamos a ver, pero cuando David ¿recuerdan que David hizo un pacto con Jonatán? ¿Recuerdan pactos en la Biblia que no tengan que ver con Dios, solo entre hombres o mujeres? David y Jonatán, ¿verdad? ¿Algún otro? Ruth y Noemí. ¿Qué le dice Ruth a su suegra Noemí, que acaba de perder? Noemí perdió su marido, Ruth perdió su marido. ¿Qué le dice Ruth a Noemí? Ahí está. Exacto, eso es un pacto. Ruth le dice a Noemí, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Donde vos quieras que vayas, yo voy a ir con vos. Todo lo que vos hagas, yo voy a hacer. A donde vayas. Eso es un pacto. Dice, y la muerte, solo la muerte nos va a separar. ¿Recuerdan cuando se dice eso en un pacto? ¿Qué otro pacto? Hay una sociedad media fea, que es las hijas de Lot, poniéndose de acuerdo, haciendo un pacto para acostarse con su papá, para tener semilla, descendencia. Y, bueno, los reyes hacían pactos con otros reyes. Entonces, Salomón hace un pacto con, creo que, lo que hoy es el Líbano, y le mandaban los cedros del Líbano, y él le mandaba lo que... hacían un intercambio de cosas. Pero hay uno que es David y Jonatán. Y David hace un pacto con Jonatán. Y Jonatán le dice, yo voy a hacer un pacto, yo te voy a defender a muerte. Todo lo que a vos te ocurra, yo voy a estar atrás, te voy a defender. Si mi papá dice que quiere atacarte, yo te voy a avisar, así vos te puedes escapar. Yo te quiero beneficiar, yo quiero que vos salgas de esta situación. David dice, yo voy a hacer exactamente lo mismo. Hacen un pacto. Después de mucho tiempo muere Jonatán y David, ¿qué dice? ¿Ha quedado alguien de la casa de Jonatán en el cual yo pueda mostrar? Exacto, ¿ven? ¿Ven qué es esto? O sea, no es que hay una legalidad, no es que David está obligado a tener que cumplir el pacto. Es una expresión, yo quiero tener misericordia por amor al pacto que hice con Jonatán. ¿Ha quedado alguien de la casa de Jonatán en el cual yo pueda mostrar misericordia? Sí, Mefiboset. Es más, le dicen, ya está, David, ya está. Es más, la idea es que cuando muere toda la familia del rey, mueren todos los de la familia del rey. No, pero yo hice un pacto con Jonatán, yo quiero expresar misericordia. ¿Alguien quedó? Sí, Mefiboset. Venga, Mefiboset. Y Mefiboset se presenta delante del rey y le dice, ¿qué quieres conmigo que soy un perro muerto? Un perro muerto se considera. Y le dice, vas a sentarte todos los días a la mesa conmigo. Por amor al pacto que yo hice con Jonatán. Entonces, ¿qué quiero expresar con esto? Que la ley no tiene absolutamente nada que ver con un empuje y una obligación, sino que es una expresión de carácter. Yo quiero bendecir, quiero beneficiar, quiero identificarme con este Dios en el que estoy haciendo un pacto. Y si mi Dios es un Dios que beneficia y no saca provecho, yo quiero formar parte de eso. Me va a costar un montón, pero yo quiero ver el sexo como Dios ve el sexo. Porque el sexo tiene tantas aristas más hoy en día, pero Dios lo ve de una manera. Y yo me quiero identificar con Él. Entonces yo hice un pacto con Él. Yo quiero disfrutar de esto. Entonces la ley se transforma, más que una ley, en una representación del deseo profundo de Dios de bendecir a otros, de no aprovecharme, de no codiciar lo que el otro tiene, de no asesinarlo, de no hablar mal de mi prójimo. Porque cuando yo estoy hablando mal, haciendo falso testimonio, es porque yo quiero dañar a mi prójimo. Pero Dios no es un Dios que aprovecha cualquier situación para hacer algo malo o dañar al otro. Al contrario, es capaz de dañarse a sí mismo. Por eso Mateo 5 dice, antes de mirar a una mujer para codiciarla, arrancate el ojo, arrancate la mano. Hacete daño a vos mismo antes de hacerle daño a otros. Dios es capaz de hacerse daño a sí mismo
antes de hacerle daño a otros. Ese es el carácter de Dios. Y ese carácter está expresado en la ley, que no solo es porque hay una legalidad que hay que cumplir, sino porque es algo que debemos expresar, que yo tengo deseos de expresar. Por eso la ley, ¿y por qué tiene que ver con lo que yo puse acá? Nosotros habíamos visto que lo que ocurre cuando somos alejados de Dios es que hay enemistad, peleas, competencias. Ahora, a mí, ella se quiere sobrepasar, yo la voy a dominar. Yo tengo hijos y los hijos se empiezan a pelear. Él va a ser el primero, yo me lo voy a sacar de encima. Y empiezan, ya no me importa el prójimo. Si me molesta a mi deseo, a mi propósito, yo me lo saco de en medio. Yo aprovecho a hablar mal. Yo rebajo la imagen de esta persona. Entonces continuamente esto se empieza a multiplicar. Lamec es una persona que dice, a mí me hacen algo, yo le respondo 70 veces 7. Dice, si alguien me pega una cachetada, yo lo mato. Esa es la expresión que dice Lamec. Ese no es el amor de Dios. Ese no es el perdón de Dios. Eso no figura ni cerca el dar falso testimonio contra tu prójimo. O no asesinarás. Al contrario, lo está contraponiendo. Entonces, ¿qué hace Dios? Es elegir a alguien que pueda representar lo que arrancó mal en el jardín del Edén. Si hubo enemistad entre ustedes, yo necesito que alguien represente lo que es realmente el amor. Un amor que no busca lo suyo, que no guarda rencor, que no hace nada indebido, que no es jactancioso. ¿Ven? Ese amor no está viendo qué beneficio puede sacar del otro, qué provecho le puede sacar. De hecho, hoy nos asociamos por conveniencia. En mi trabajo, por ejemplo, me dicen que se juntaron un hombre y una chica para no pagar 2 alquileres. Entonces viven juntos, va a pagar un alquiler. Yo no sé si hay amor o no hay amor, pero nos conviene porque por ahí pagamos un alquiler. Hasta suena lógico, ¿no? Interesante. ¿Para qué vamos a pagar tanto alquiler si podemos pagar un solo alquiler? Entonces las asociaciones que tenemos nosotros hoy en día son por conveniencia propia. Pero cuando Dios quiere asociarse con nosotros es para beneficiarnos. La contraposición de esto. La contraposición. Por eso hoy leíamos Cantar de los Cantares, capítulo 7, que dice, la mujer le dice, Él es mi amado, o yo soy el amado, la amada de ella, y Él es mi amado. Y su deseo es para mí. Y podemos compartir juntos. Y uno puede leer el Cantar de los Cantares y es la expresión de la contraposición de Génesis 3. De todo este odio que ha surgido en el corazón del ser humano. Y aparece Jesús y dice, yo no voy a aprovecharme de ninguna situación. No quiso el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de esa condición, porque podría haber sacado esa condición. Si yo soy Dios, yo no tuve el problema lo tuvieron ustedes. Pero ese no es el amor de Dios. El amor de Dios dice, aunque soy inocente, me declaro culpable por amor a otros. Entonces dejó esa condición y se hizo siervo hasta la muerte de cruz. Y todo lo que deberíamos haber pagado nosotros, que nos correspondía por derecho propio, lo absorbe Jesús, porque Él no quiso por usurpación ser igual a Dios. Él no quiso aferrarse a esa condición. Él no dijo, yo no tengo que morir. No, Él dijo, es un placer entregar la vida por ustedes. Es un placer sufrir para beneficiarlos. ¿Ven que esto es la contraposición a nosotros? Yo no quiero sufrir y si tengo que sacarte de medio te voy a sacar. Y si tenemos que competir, vamos a competir. Y la vida se transformó en una competencia continua. Pero vemos a un Dios que expresa no una legalidad, no un conjunto de normas porque sí, sino que son expresiones de su sabiduría y de su voluntad. Son expresiones de su carácter. Para que nosotros, si queremos identificarnos con Él, digamos, la verdad, tengo ganas de matar a alguien, pero yo he hecho un pacto con Dios para expresar el carácter de Dios. No solo que no lo voy a matar, sino que lo voy a beneficiar, lo voy a perdonar, voy a soltarlo. ¿Ven cuán diferente es esto? Ya no es una legalidad, es un deseo de expresar el corazón de Dios.
De eso se trata el Evangelio. De que Él me muestre un amor que no voy a encontrar nunca en ningún lugar. Y me elige para que yo forme parte de Él, porque dice, Él nos colocó en Cristo, para que yo pueda expresar ese amor a otros. Por eso dice, se amarán unos a otros y así conocerán que son mis discípulos, por el amor que se tienen. La pregunta es, cuando nos ven a nosotros, ¿pueden ver un amor desinteresado? ¿Pueden ver cómo nos asociamos entre nosotros? Matrimonio, iglesia, amigos, lo que sea. ¿Pueden ver ellos que nosotros estamos rompiéndonos todos para ver cómo beneficiamos al otro? ¿O ellos pueden apreciar de que estamos continuamente compitiendo? Que somos iguales. Pero si hemos tomado un compromiso por el Señor, deberíamos hacer el esfuerzo de querer expresar lo que Dios quiere expresar, que es perdón. Si la MEC dice 70 veces 7 voy a responder al mal, Jesús dice 70 veces 7 voy a ser un perdonador. ¿Con cuál de los dos nos vamos a identificar? ¿Cuál es la descendencia? Porque ahora hay dos descendencias que están enemistadas. La descendencia de la MEC o la descendencia de Jesús. ¿Con cuál nos identificamos? Esa es la que tenemos que elegir nosotros. En mi matrimonio, ¿voy a ser como la MEC? ¿No me vas a ganar? ¿O voy a ser como Jesús? Me dejo ganar por amor al otro. Creo que soy inocente, pero me declaro culpable por amor al otro. Ese es el carácter de Dios. Y eso es lo que deberíamos expresar nosotros. Tanto nos cuesta, que inclusive Jesús vino a morir por nosotros. Y termino leyendo esto. Una frase que resume un poco y lo explican, ¿no? Como me saldría a mí, por eso lo voy a leer. Dice, la cruz pone en evidencia que si lo único que necesitáramos para ser puros fuera una serie de regulaciones, de leyes, Jesús no hubiera tenido que venir. O sea, la cruz pone en evidencia que si yo lo que necesito para ser santo es una serie de leyes, ¿para qué vino Jesús? Ese es el problema que tenemos en las iglesias. Que le decimos a la gente, no hagan esto, no hagan lo otro, pero creo que hay un nivel más profundo, donde aquello que me magnetiza el corazón es lo que le da sentido a mi identidad. Ahí es donde se desarrolla la batalla, porque si lo único que hacemos es decir, no hagas esto y haz lo otro, realmente no hemos lidiado con el problema más profundo. Es decir, no hemos entendido cuál es el problema de nuestro corazón, que es esta enemistad que surgió en Génesis 3. Ese es el gran problema nuestro, el egoísmo. Y Jesús viene, no viene a darnos leyes para cambiar el egoísmo, porque las leyes no modifican mi ego, al contrario, lo alimentan. Cristo viene a sacarme el corazón de piedra para ponerme un corazón de carne. Y eso lo puede hacer pura y exclusivamente por su sacrificio en la cruz. De eso se trata el Evangelio. Oramos. Señor, cuando analizamos estas cosas y ponemos como un espejo delante nuestro, porque la Biblia es un espejo, para mostrar cuál es nuestra condición, nos damos cuenta que estamos llenos de esta competencia. Que no tenemos un amor que no busca lo suyo, al contrario. Un amor que está envanecido, que compite, que está enemistado con el que sea. Con aquel que está en contra de mis propósitos, yo voy a estar en guerra. Y si es posible, voy a sacarlo del medio. Porque yo quiero alcanzar mis propios objetivos. Pero cuando veo tu amor, alguien que no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse o cómo justificarse siendo Dios, sino que al contrario, yo siendo Dios anhelo. Por eso Isaías 53 dice que a Dios sintió placer por entregar a su Hijo por nosotros. Sintió placer por entregar a su Hijo por nosotros. Increíble. Señor, no podemos comprender este amor porque estamos acostumbrados al otro, al competir, que no es amor, al competir, al hablar mal, al
al tratar de dar falso testimonio, de asesinar y no necesariamente clavarle un cuchillo a alguien, sino que hablar mal de otros, a codiciar lo que otros tienen, a desear que al otro le vaya mal. Pero Señor, soltamos eso. Soltamos porque queremos identificarnos con vos. No es por ningún beneficio, es porque simplemente queremos mostrar tu carácter. No sé qué beneficios puede traerme esto, porque a veces quizás no son tantos beneficios, pero yo quiero perdonar, porque quiero mostrar tu amor a otros. Yo quiero pensar en el otro. ¿Cómo puedo hacer para beneficiar a los demás? ¿Cómo puedo hacer para soltar esa competencia que tengo con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con mis hermanos en la iglesia? ¿Por qué no me saludan a veces? Porque se pelean conmigo. Señor, quiero soltar esto porque ese no es tu carácter, ese es el mío, que está podrido, está muerto y que no puede fructificar. Necesitamos tu persona en nosotros para multiplicarnos y fructificarnos en amor, en frutos y demás. Tú eres el único que puede producir eso en nosotros. Nunca nosotros podríamos hacerlo por nosotros mismos. Te glorificamos por esto, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.